Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Esto que les voy a contar no es algo que simplemente imaginé, o un cuento para asustarlos. Lo viví en carne propia, y hasta ahora no logro sacármelo de la cabeza. Era una noche cualquiera de regreso del trabajo. Había salido tarde, mucho más de lo usual, y para acortar camino, decidí tomar la ruta que pasaba frente al viejo panteón. Esa zona siempre me daba mala espina. El lugar tiene esa atmósfera pesada y fría, incluso en noches cálidas. Pero era tarde, estaba cansado y lo único que quería era llegar a casa, así que tomé ese camino sin pensarlo dos veces. Todo estaba en silencio, solo el eco de mis pasos resonaba en la noche. El panteón, con sus muros altos y viejos, se alzaba a mi derecha, y cada tanto podía ver cruces y estatuas entre las sombras de los árboles, iluminadas por una débil luz de las farolas. Caminaba rápido y sin mirar demasiado, porque algo en ese lugar siempre me ha incomodado, como si te observaran desde cada rincón oscuro. De repente, el aire cambió. Sentí un frío helado que calaba hasta los huesos, un cambio brusco, como si hubiera entrado en otro lugar. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un susurro débil, como una voz lejana que llamaba mi nombre. Me detuve, miré a mi alrededor, y no había nadie. Decidí seguir caminando, aunque cada paso me hacía sentir más inquieto. El panteón se extendía a mi lado, oscuro y silencioso, y de pronto, mis ojos captaron algo entre las sombras. A unos metros adelante, vi una figura de pie junto a las rejas del panteón, inmóvil, mirando hacia mí. Era un niño, o al menos eso parecía, con ropa antigua, algo que uno podría haber visto en una foto vieja. Me miraba fijamente, sin moverse. Y en ese instante sentí que el tiempo se detenía. No podía apartar la vista de esos ojos oscuros y vacíos que no reflejaban nada, como si estuvieran muertos. El miedo me invadió, y traté de decirme que era solo una broma, alguien disfrazado, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Sentía que ese niño no estaba vivo, que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo dos veces, me giré y aceleré el paso intentando alejarme de esa presencia. Pero a medida que avanzaba, podía sentir algo detrás de mí, siguiéndome. Aceleré el paso, pero cada vez que volteaba, lo veía, justo en el borde de mi visión, inmóvil, pero más cerca, como si se deslizara hacia mí sin hacer un solo ruido. El susurro volvió, pero esta vez más claro, como si esa voz me hablara directamente al oído. No te vayas. Era una voz infantil, suave y sin emoción, y eso me hizo sentir aún más terror. Al fin llegué a una calle iluminada, y el aire frío desapareció tan rápido como había llegado. Volteé una vez más, y no había rastro del niño. Me quedé allí, jadeando y tratando de tranquilizarme, convenciéndome de que había sido solo mi imaginación, que estaba agotado y que quizás solo había visto sombras. Pero la peor parte vino después. Esa noche, en casa, ya en la cama, me despertó el mismo frío que sentí frente al panteón. Abrí los ojos, y ahí, junto a la puerta de mi habitación, estaba él, el niño de pie, con sus ojos oscuros mirándome, tan cerca que casi podía oír su respiración. Quise gritar, pero no pude, como si algo me hubiera congelado el cuerpo. Se acercó lentamente, y sentí su mano fría rozar mi brazo. Cuando al fin pude moverme, encendí la luz y la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no dormí. Y desde entonces, siempre que paso cerca de ese panteón, siento que algo me observa desde el otro lado de la reja. Como si el niño esperara que vuelva, o tal vez, que algún día lo deje entrar a mi vida para siempre. Voy a narrarles algo que me contó un amigo muy cercano. Una experiencia que todavía no me explico cómo pudo soportar, y que desde entonces, sigue atormentándolo. Es una historia que todavía me pone la piel de gallina cuando la recuerdo. Te aseguro que después de escucharla, pensarás dos veces antes de acercarte a alguien que pueda jugar con cosas que no entendemos. Mi amigo Luis siempre había tenido cierta curiosidad por lo oculto. Desde pequeño, el tema de las cartas, la adivinación y el espiritismo le atraía, aunque siempre de forma inocente. Pero todo cambió cuando, por recomendación de alguien, decidió visitar a una mujer que, según decían, era una verdadera bruja.
no era una tarotista cualquiera. La gente del barrio la conocía como alguien que tenía el don de ver cosas que los demás no podían. Esa noche, cuando Luis llegó a su casa después de la sesión de cartas, me envió un mensaje. «No sabes lo que acabo de vivir», escribió. Le respondí de inmediato, y me pidió que fuera a su casa para contármelo en persona. Cuando llegué, su rostro estaba pálido, y en sus ojos había un miedo que nunca le había visto antes. Me senté en el sofá, y esperé a que empezara a hablar. Me contó que había llegado al lugar de la bruja al anochecer, en una calle oscura y estrecha, donde casi no llegaba la luz de los faroles. La casa era pequeña y antigua, con paredes que parecían haber sido golpeadas por el tiempo y las sombras. Entró y fue recibido por la bruja, una mujer de aspecto inusual, con unos ojos profundos que parecían mirarlo más allá de su piel, como si pudiera ver dentro de su mente. Me dijo que la sesión comenzó de forma tranquila. La bruja colocó las cartas en la mesa, y una por una, comenzó a revelar cosas sobre su vida. Luis se sorprendió, parecía que ella sabía cosas que jamás le había contado a nadie. Pero a medida que las cartas avanzaban, la expresión de la bruja cambió. Su rostro se ensombreció, y su mirada se volvió fría. Finalmente, levantó una carta, y, en un susurro apenas audible, le advirtió: «Hay algo oscuro que está detrás de ti, y vendrá esta noche». Luis trató de reírse, creyendo que era parte del espectáculo, pero la bruja no bromeaba. Con voz seria, le dijo que no mirara ningún espejo esa noche, que evitara a toda costa reflejarse en ellos. Luis salió de ahí con un nudo en el estómago, entre la incredulidad y el miedo. Al llegar a casa, sintió el peso de esa advertencia. Trató de no pensar en ello, pero cuanto más lo intentaba, más parecía resonar en su mente. Cada vez que pasaba por algún espejo, bajaba la vista y se apartaba rápidamente. Esa sensación extraña lo seguía mientras intentaba distraerse, pero el ambiente se hacía más denso y el aire cada vez más pesado. No podía sacarse de la cabeza las palabras de la bruja. Llegó la medianoche, y la casa estaba en completo silencio. Luis decidió que era mejor dormir y olvidar el asunto. Pero cuando se dirigía a su habitación, notó algo raro en el espejo del pasillo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en el reflejo, algo que no debería estar ahí. En el espejo, a sus espaldas, vio la figura borrosa de una sombra, una figura alta y oscura que parecía observarlo desde las sombras. Su rostro estaba cubierto, pero era inconfundible notar sus ojos. Luis, paralizado por el terror, intentó convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada. Pero entonces, esa sombra hizo algo que lo dejó petrificado. Sonrió. No una sonrisa amable, sino una mueca oscura, deformada y siniestra, que parecía extenderse mucho más allá de lo humano. Luis gritó y salió corriendo de allí, pero cuando llegó a su habitación, notó algo aún peor. En el espejo del armario, esa figura lo seguía, solo que ahora se acercaba, como si estuviera intentando cruzar hacia su lado. Luis cerró la puerta de su habitación y empezó a rezar, aunque nunca había sido especialmente religioso. Los minutos pasaron, pero el miedo solo aumentaba. En ese momento, escuchó un susurro, suave y claro, que venía desde el otro lado de la puerta. Decía su nombre, de una forma lenta y arrastrada, como si disfrutara con cada sílaba. Esa noche, no pudo dormir. Los susurros y las sombras siguieron apareciendo cada vez que cerraba los ojos o intentaba calmarse. Al amanecer, finalmente el ambiente se tranquilizó, pero Luis estaba completamente exhausto, al borde de la desesperación. Desde ese día, no ha vuelto a ser el mismo. Cada vez que pasa cerca de un espejo, siente que alguien lo observa desde el otro lado. Que esa sonrisa aún está ahí, esperándolo. Y lo más aterrador es que no ha vuelto a ver a la bruja. Nadie en el barrio sabe nada de ella, como si nunca hubiera existido. Voy a contarles algo que viví hace unos años. Algo que todavía me atormenta cada vez que recuerdo esos días. Se los cuento porque quizá haya personas que entiendan lo que sentí y comprendan que hay cosas en este mundo que no deberíamos intentar explicar. Cuando estaba embarazada de mi hijo, los primeros meses fueron normales, incluso felices. Pero conforme avanzaba el embarazo, empecé a notar algo extraño. En mi casa, especialmente en las noches, sentía una presencia. Era un susurro suave, una sombra en los rincones, una sensación de frío que no podía explicarme. Al principio,
Pensé que era mi imaginación, o que las hormonas me estaban jugando una mala pasada. Pero esa sensación de incomodidad no se fue. Al contrario, empeoró. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me miraba. Abrí los ojos y vi una sombra, una figura oscura al pie de mi cama. Parecía una mujer, encorvada y alta, con los brazos extendidos hacia mi vientre, como si intentara tocarlo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo podía observar cómo esa cosa se acercaba. Cerré los ojos y recé, rogando que desapareciera. Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaba, pero el aire a mi alrededor era tan frío que me dolían los huesos. A partir de esa noche, mi embarazo se volvió una pesadilla. Empecé a tener sueños donde esa misma mujer aparecía, con un rostro oscuro y ojos hundidos, siempre acercándose a mí, intentando tocar mi barriga. A veces despertaba, y sentía como si alguien hubiese estado a mi lado respirando en mi oído. Mis médicos me decían que todo estaba bien, que era el estrés, pero en mi interior sentía que algo oscuro se estaba acercando, algo que no tenía buenas intenciones. El día que di a luz, una tormenta extraña azotó la ciudad. Recuerdo que mientras estaba en el hospital, escuchaba el viento silbando contra las ventanas, como si algo intentara entrar. Sentía un frío inexplicable que parecía rodear toda la habitación. Mi madre, que estaba conmigo, notó que algo no estaba bien, porque no paraba de persignarse y murmurar oraciones en voz baja. Mientras estaba en el trabajo de parto, vi algo aterrador, en un instante de dolor, y mientras cerraba los ojos, volví a ver a aquella mujer. Esta vez, estaba a mi lado, observando atentamente. No me miraba a mí, sino a mi hijo, como si lo estuviera esperando. Traté de apartar la imagen de mi cabeza, de enfocarme en el parto, pero su presencia era tan real que sentía su aliento, ese susurro frío. Era como si estuviera impaciente, esperando que mi hijo naciera. Finalmente, mi hijo nació. Su llanto llenó la sala, y por un instante, sentí que todo el horror había pasado. Pero mientras las enfermeras lo limpiaban, pude ver una sombra en el reflejo de la ventana. La figura de aquella mujer se encontraba allí, observando, con una sonrisa torcida, y sus labios se movían como si susurrara algo que no podía oír. Cuando llegamos a casa con mi bebé, la sensación de calma no duró mucho. Cada noche, cuando mi hijo dormía, el ambiente se volvía pesado, casi sofocante. En una ocasión, al entrar a su cuarto, sentí ese mismo frío penetrante. Vi una sombra moverse rápidamente por la pared, y aunque intenté racionalizarlo, en el fondo sabía lo que era. Lo peor ocurrió una madrugada. Me despertó el llanto de mi hijo, y al entrar a su cuarto, la encontré allí. La figura estaba junto a su cuna, y sus manos oscuras extendiéndose hacia él, como si intentara tocarlo. Era una bruja, una presencia oscura que estaba interesada en él, y yo sentía que tenía que protegerlo, que esa cosa quería llevárselo. Corrí hacia mi hijo, y al acercarme, la figura desapareció, pero el frío quedó, como una marca invisible. Esa noche, llamé a una amiga de la familia que tenía conocimiento sobre protección espiritual. Cuando llegó, hizo una serie de rituales y nos dijo que había algo que había intentado tomar a mi hijo, desde antes de su nacimiento. Que una entidad se había fijado en él, y que todavía lo rondaba. Nos dio instrucciones para proteger la casa y una oración que debíamos decir todas las noches. Hasta hoy, cada noche, repito esa oración. Mi hijo está bien, ha crecido sano, pero cada vez que lo veo, recuerdo esos días y noches de terror, y no puedo evitar sentir que esa presencia oscura nunca se ha ido del todo. Gracias por tomarte el tiempo y compartir esta gran historia. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.